Apología del cristianismo del padre Alberto María Valls. Un texto bellísimo, antiguo y vigente al servicio de la defensa de la única verdad, en Convicción Radio. Apología del cristianismo del padre Alberto María Valls. Convicción Radio. Conferencia segunda del padre Valls. Esta conferencia trata sobre la razón. Primer punto. El racionalismo, síntoma de enfermedad intelectual. El que está bien jamás habla de salud, ni aún piensa en ella. Por el contrario, si alguien se manifiesta inquieto sobre su estado, si atormenta con preguntas sobre lo mismo a cuanto se encuentra en su camino, hasta el punto de hacerse insoportable, si compra cuantos manuales de medicina se editan y se pone al corriente de los diversos medios curativos, puede desde luego conjeturarse que está enfermo o en su cuerpo o en su imaginación. El que es libre no sabe cuánto vale la libertad, pero ha tenido la desgracia de ser encerrado en una prisión, y ya es la libertad su primer pensamiento al despertar y su último pensamiento al conciliar el sueño. Ella alimenta las más dulces ilusiones de su vida. Idéntico espectáculo nos ofrece la historia. Hubo tiempos en que eran libres los griegos y los romanos. Obraban como ciudadanos libres y no pensaban en formar frases quiméricas sobre la libertad. Llegó un día en que fueron esclavos y la palabra libertad estaba siempre en sus labios. Por eso, después de los excesos de la mesa, en los momentos de reposo que tomaban para prepararse a mayores orgías, hacían que les hablasen los estoicos de la forma en que es libre el hombre sabio, aún entre cadenas. Rara vez se pronunciaba en la Edad Media la palabra libertad. No había motivos para suspirar por ella. Estaban contentos con ser libres. Mas apareció una era nueva, cuando con sus escritos puso en moda esta palabra Lutero. Se distinguía de que la que había terminado por el incesante llamamiento a la libertad, y era irrecusable prueba de que se había perdido ese gran bien y de que no se le podía encontrar ya. La misma observación podríamos hacer respecto a la mayor parte de los otros bienes de la humanidad. Mientras los cristianos fueron cristianos, esto es, mientras conservaron sus antiguas creencias, se contentaron con creer sin hacer con eso gran ruido. Mas apenas apareció en el mundo el humanismo, este nuevo paganismo, hasta los pájaros, desde lo alto de los campanarios, parecían no saber más trinos que los de la nueva ley, tanto tiempo esperada y hallada finalmente por la Reforma. Ninguna época ha hecho más ostentación de la palabra virtud que el desgraciado siglo de los Pompadour y de los Voltaire. Jamás se ha hablado más de la fraternidad que en los días del terror, cuando hubo que hacer fosos en las calles de París para detener las ondas de sangre humana y que no bastaba la guillotina para las ejecuciones en masa. Y cuando el carro de los reformadores del mundo se ha sumergido profundamente en el fango, y cuando se declaran impotentes todas las fuerzas para hacerle adelantar, y con los esfuerzos del empuje que sobre él actúa, han quedado destrozadas las ruedas, el grito de progreso viene a turbar
todas las cabezas. Parece que se oyen sueños a esos guías italianos que desgarran los oídos con sus gritos durante mediodía, dando saltos desesperados alrededor de su asno, mientras que él, más prudente que su amo, no sueña con moverse. Sabe de antemano que le ha de ser imposible subir la montaña con la carga, si no va en su ayuda un auxilio más poderoso. No difieren mucho de este espectáculo los gritos que se lanzan en derredor de la pura razón y su puja en la subasta. Hace ya más de 2 siglos que por ella suspira el mundo, y si de tiempo en tiempo no trajeran algunos cambios las guerras y las revoluciones, hace tiempo que se hubieran fastidiado con ella. El deísmo, sin trabas, verdadero inglés de la razón, es el primero que quiere romper la marcha y conquistar la plaza a codazos. Vienen después Voltaire y los suyos, que se abren paso con lodo y con piedras. Más tarde ese árido y tonto humanismo alemán, con su racionalismo y su kantismo. Bajo el imperio del temor que inspiraba, todos le hubieran cedido el paso con gusto, si hubiera llevado consigo la razón que con tanta jactancia habían anunciado. En Viena, bajo José II, vino aquella desgraciada literatura de cascada de 5 o 10 Kreutzer. Vino, en fin, la adoración personal de la diosa razón en los profanados altares del Dios vivo. ¿Se creerá que fue bastante todo eso para llevar el mundo a la razón? No. Hoy más que nunca, dice el doctor Weiss, hablando en 1880, hasta los últimos confines del mundo llegan las voces de los que la llaman. Entre los que se ha convenido en llamar cultos, parece que están los que más sienten su ausencia. No pudiendo llegar a esas alturas, las mujeres y los niños pueden hasta lo presente conservar su religión. Por ahora puede decirse lo mismo de las masas, porque no se puede confiar mucho en ellos todavía. Y acá el padre Weiss hace una llamada. Hoy en las grandes poblaciones, las masas no tienen religión ninguna. La impiedad y la indiferencia han llegado hasta ella, lo mismo que hasta los hombres del que habla el autor. Nota del traductor. Para ello, dicen los hombres, se necesita algo mejor, algo que esté más en relación con su dignidad, y ese algo es la soberanía de la razón. Entrecomillado. Largo tiempo ha estado el mundo privado de la razón y ha llegado por fin el momento de su triunfo. Se trata, pues, de dar a esto el nombre de espíritu moderno. Cubierto con su orgullo, este espíritu contempla desde lo alto de su naturaleza a su predecesor, el espíritu de los siglos de luz, y se avergüenza ante las necedades que ha hecho éste en nombre de la razón, pero no tiene buen gusto. Todo lo suyo le es común con el racionalismo primitivo, pasado ya de moda, hasta en el vestido exterior. Como él, dirige el mismo llamamiento a la razón. La razón, no la fe. La razón, no la revelación. La razón, no la autoridad. La razón, no la iglesia. La religión de la razón, el culto de Dios según la razón, la moral, la piedad, toda la vida según la razón, esto es lo que necesitamos, exclama. Estas exclamaciones, estos pataleos nos traen a la memoria a los hijos de Israel, abandonando al Dios que los había sacado de Egipto, para darse por Dios a Baal. Desde la mañana hasta el mediodía se dirigieron a Baal diciendo: Baal, escúchanos. Y no había voz ni quien respondiese. Y pasaban saltando sobre el altar que habían hecho.
y como fuese ya el mediodía, se burlaba de ellos Elías diciendo: «Gritad con voz más fuerte, porque ese Dios quizá habla con alguno, o está en alguna posada, o en el camino, o a lo menos duerme. Gritad más para despertarle». Daban pues mayores gritos, y conforme a su rito, se sajaban con cuchillos y lancetas hasta quedar bañados en sangre. Y no se oía voz, ni había quien respondiese ni atendiese a los que oraban. Segundo punto: la razón en el racionalismo y en el cristianismo. Experimentarlo por tan largo tiempo, hubiera podido atestiguar el mundo que no es razonable conducta semejante. Lo que en sí no es razonable no puede hacer seres razonables. Se grita mucho, mas no por eso se hace uno más prudente. No debe contentarse con dar gritos al pie del árbol el que quiere tomar de él una manzana, sino que debe subir al mismo árbol. Pero el gran error y el lado flaco del racionalismo consiste precisamente en creer que basta con hacer hermosos discursos sobre la razón para llegar hasta ella. Por el contrario, nuestra religión parte de este principio. Debemos solamente servirnos de la razón, pues ya es una prueba de su presencia el uso que de ella se hace. Repetimos: debemos solamente servirnos de la razón, pues ya es una prueba de su presencia el uso que de ella se hace. El racionalismo pone la razón en los labios. El cristianismo la pone en la cabeza. Piensa la incredulidad que basta con desear ser razonable y hablar de este deseo. La fe dice: la razón resulta solamente de una vida racional y de actos racionales, viviendo y obrando razonablemente y no entregándose a hermosos sueños y a disertaciones sin fin. Sobre la razón se prueba que uno es racional. Tercer punto. El primero y el más imperioso de los mandamientos es hacer uso de la razón. Vendrá un día el juez eterno y nos dirá al hombre: ¿cuántas veces has pronunciado la palabra razón? Le preguntará: sí. ¿Cómo has empleado la razón que te di? ¿Cómo has vivido según tu razón o según la mía? Tal será la forma de juicio que se hará de todos los hombres, particularmente de los que no han conocido la revelación. Claro es que no se contará con esta en el juicio de los que no la tuvieron, si no hubo falta de su parte. Lo juzgarán solo su razón y su conciencia. Pero los que son culpables de la carencia de revelación sufrirán doble examen según la razón, primero porque se apoyaron exclusivamente en ella con demasiada seguridad y con no menos orgullo, y segundo, porque hubieran podido hallar la verdad de la revelación si hubieran hecho de la razón el verdadero uso en lugar de contentarse con hablar de ella. Una de las más grandes decepciones reservadas a los que ahora acusan a la ley divina de oprimir la razón será la terrible prueba a que se vean sometidos, siendo condenados en el tribunal de Dios precisamente por el poco uso que han hecho de esa facultad. Porque el primero y el más severo de los mandamientos del cristianismo es que debemos servirnos de nuestra razón. ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo?, nos dice Lucas. Así hablaba ya durante su vida el Maestro Jesucristo a los que pretendían comprender todo lo que hay en el cielo y debajo del cielo, y que por esto mismo pensaban que podían dejar a un lado las cosas del cielo que Él les revelaba, y al darles semejantes avisos, exhortaba a cada uno de ellos. Comillas:
mira que la lumbre que hay en ti no sean tinieblas, porque si la lumbre que hay en ti son tinieblas, qué grandes serán las mismas tinieblas. Mateo 6:23. Luego, mientras se hace uso de la razón, no se han perdido por completo la luz y la esperanza de la salvación. Pero el que prefiere las tinieblas a la luz, hasta el punto de cerrar los ojos para escapar a la luz de la fe, el que apaga u oculta la luz natural de su inteligencia, se juzga a sí mismo como enemigo de la luz. ¿Qué es lo que exige la fe sino que tributemos a Dios un culto racional? ¿Puede hacer algo mejor el hombre que someter todas las cosas al imperio de la razón? Todos deben hacer uso de esta facultad. Es la más bella y la más importante ocupación. Desaparecen ante ella todas las demás. Así habla el primer defensor de la revelación cristiana. Todos los demás no hacen más que seguirle cuando pregonan que el primer deber del hombre es hacer uso de la razón. En el mismo sentido se expresa Atenágoras, comillas. Para conocer la verdad, dice, no hay mejor ni más seguro camino que poner en movimiento la razón que ha dado Dios al hombre. Todos los hombres están obligados a encaminar todos sus esfuerzos hacia la verdad, y el camino para llegar a ella es el uso de la razón, porque bien empleada, la razón natural, dice San Jerónimo, conduce al conocimiento de la verdad y desvía del error. Os conjuro, añade San Agustín, que examinéis solo una vez y encontráis en la naturaleza humana algo más sublime que la razón, esa cabeza, ese ojo del alma. Si razona bien San Agustín, será necesario seguirle. Si hacéis uso de la razón, no os contentéis con hablar de ella. Llegaréis de esta manera a la verdad y por la verdad a la paz. Los 5 dogmas de la razón. El primer dogma, la existencia de Dios. Lo primero que puede y debe conocer el hombre por medio de la razón, si hace de ella recto y serio uso, es la existencia de un Creador, de un conservador y de un gobernador del mundo. Si el primero y el más grande de los deberes del hombre es hacer uso de la razón, no hay duda que la primera verdad que debe conocer es que hay un Dios vivo, de quien, como el primer principio, proceden todas las cosas, un Dios que tiene dominio sobre todo como jefe soberano, un Dios a quien se refleje todo como a su único y último fin. No es un artículo de fe la existencia de Dios, es una verdad de razón. Nos dice San Pablo en Romanos 12:1. No es necesaria la revelación para conocer que hay un Dios supraterrestre, viviente y personal. Basta para ello emplear la razón, porque, nos dice San Agustín, comillas, es tal el poder del Dios verdad, que es imposible arrancar enteramente su conocimiento a una criatura racional que quiere hacer uso de la razón. ¿Ha impreso Dios tan claramente su fuerza invisible, eterna y divina en las cosas que ha creado, que no hay excusa posible para el que no la conoce? Y que no puede comprender al Ser Supremo por los bienes visibles, ni reconocer al Creador por la consideración de sus obras. No vemos el alma con los ojos del cuerpo, dice Aristóteles, y lo mismo sucede con Dios. Cicerón, en cambio, habla lo mismo. Todos conocen la existencia del alma por la actividad que manifiesta. También se da a conocer Dios por las obras que ha hecho. Puesto que nada ha comenzado a existir al acaso,
La existencia, la belleza y la armonía de las cosas dicen muy alto que debe haber un Dios. Todo lo que vemos, todo lo que aparece ante nosotros, la tierra, el sol, las estrellas, el admirable orden que revela la rotación del universo, la sucesión periódica de las estaciones, todo es una constante predicación que nos obliga a pensar en la existencia de Dios. Y hablaban Plutarco y Platón. Nadie se atreverá a acusarles de haber recogido sus ideas de los labios de ningún predicador cristiano. En efecto, en una y en otra se encuentra por doquier la fe en una divinidad, como constantemente lo hicieron notar los antiguos. Se halla desfigurada muchas veces esa forma. No importa. No hay pueblo tan bárbaro, no hay hombre tan salvaje que no crean en la existencia de Dios. Muchos, es cierto, se han formado de él una idea falsa. La causa está en sus malas y corrompidas costumbres. A pesar de todo, están acordes todas las opiniones cuando se trata de la existencia de la divinidad. Y más bien, dice Plutarco, encontraréis ciudades sin murallas y sin ciencias, que un pueblo que haya pensado en fundar una sociedad sin la creencia en Dios, sin oración, sin juramento, sin sacrificios. Por esto, es imposible admitir que esa fe universal sea resultado de un convenio hecho entre las naciones o efecto de una ley o de una institución. Es por necesidad, creencia surgida por la naturaleza, nos dice Cicerón. Pero es verdad lo que de común acuerdo enseña toda la naturaleza. Segundo punto, la segunda de las razones, de los 5 dogmas de la razón, el padre Weiss lo cita como la obligación de dar culto a Dios. La segunda verdad, que por sí mismo se ofrece a la razón humana, sin exigir el concurso de la revelación, nace inmediatamente de la primera. Si nos ha creado Dios, si nos conserva con todo lo que tenemos, no basta que en lo interior de nuestro espíritu conservemos la fe en su existencia. Debemos también reconocer su soberanía omnipotente, debemos darle culto y manifestarnos agradecidos a sus beneficios con nuestros actos y con nuestras obras. Comilla. El hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Pues si yo soy padre, ¿dónde está el honor que se me debe? Y si soy señor, ¿dónde está el temor a que soy acreedor? Dice el Señor de los ejércitos a vosotros sacerdotes, que despreciasteis mi nombre y dijisteis, ¿en qué despreciamos tu nombre? Si ofreciereis una res ciega para ser inmolada, ¿no sería esto malo? Y si ofreciereis una coja y enferma, ¿no es malo? Presentadla a tu castillo, a tu caudillo, para ver si será de su agrado. Malaquías 1, 6, 8. En iguales términos se expresa Aristóteles cuando dice, comillas, jamás podemos dar a Dios todo el honor que se le debe como a Señor natural, cierro comillas, como aquel de quien hemos recibido el mayor de los beneficios, la existencia. Además, es un acto de justicia el culto que se tributa a Dios y es sin contradicción el primer y supremo ejercicio del deber de justicia. Abro comillas, es la piedad o una parte de la justicia que nos obliga a Dios o es la misma justicia. Aristóteles. Falsamente se llama espíritu fuerte el que no cumple con este deber. Podría llamársele mejor insensato. Magna Moralta 154. Mas suponiendo que quiera el hombre cumplir con este deber, debe cumplirlo de una manera conveniente y completa.
Cuando se trata de Dios, nada de medianías, nada de defectuoso. Y si nos llegamos a Él para ofrecerle nuestros cultos, debemos hacerlo con la mayor veneración. Jamás debemos manifestar mayor respeto que cuando nos hallamos en presencia de Dios. Nos dice Aristóteles en el fragmento 59. Nada tiene que añadir a estos principios la fe cristiana. Cierto que en otros tiempos, en la antigüedad, dejaba mucho que desear, pero es este un hecho de tal naturaleza que en modo alguno puede despreciarse. Entonces, como hoy, no se consideraba el espíritu humano obligado a servir a Dios solo con sus obras, que en todos los tiempos ha comprendido y que no hay obra demasiado grande cuando se trata del culto divino, que no hay práctica demasiado elevada cuando se trata de nuestros deberes para con Dios. Cuando han sido respetados los derechos de la razón, cuando las pasiones no han tiranizado esos derechos, se ha esforzado la razón en dar al culto esa forma de majestad y de grandeza que constituye la obra más perfecta de la inteligencia y del talento. Nada nuevo ha tenido necesidad de introducir la religión cristiana. No ha hecho más que purificar y perfeccionar lo ya existente. Nada ha inventado. Los que creen estar al corriente en sus deberes, porque se dignan admitir con palabras la existencia de Dios, sin creerse obligados a concurrir a su culto con sus obras, deben apelar a la religión y razón naturales para ver si obran conforme a ellas, no a la revelación. Porque según el testimonio de la razón y el consentimiento unánime de la humanidad, nuestra naturaleza humana nos obliga, con respecto a Dios, a la acción de gracias, a la oración, al amor, a la sumisión, al sacrificio y especialmente a la adoración exterior. En este punto, como en otros muchos, no ha hecho otra cosa el cristianismo que testificar que Él es la verdadera religión de la naturaleza y de la razón. Repetimos. En este punto, como en otros muchos, no ha hecho otra cosa el cristianismo que testificar que Él es la verdadera religión de la naturaleza y de la razón. Él nos enseña que no basta ese culto interior que tiene su asiento en la inteligencia y en el corazón, sino que es necesario un culto adaptado, lo más perfectamente posible, a la naturaleza del hombre, un culto que se dé a conocer en forma sensible. Quien rechace esta exigencia del cristianismo no puede hacerlo sin desoír la voz de la razón y de la naturaleza humana. El tercer punto de los 5 dogmas de la razón, el tercer dogma, es la inmortalidad del alma. La tercera verdad que de manera incontestable nos enseña la razón es que nuestra alma, creada a imagen de Dios, es inmortal como su creador. Es la inmortalidad del alma una de esas verdades que en sí misma puede y debe hallar la razón humana, una verdad a la que está firmemente adherida en todos los tiempos y en todos los lugares. Es cierto que en ese punto cayó en muchos errores la religión ordinaria de los pueblos y que sufrió también muchísimas violencias que obligaron a decir a Aristóteles: está dividido y no es seguro el juicio de la mayor parte de los hombres sobre la inmortalidad o la no inmortalidad del alma. O sea, evidentemente Aristóteles dudaba. Los mismos filósofos que con más ahínco defienden la inmortalidad del alma, tales como Sócrates y Cicerón, nos hacen dudar muchas veces del modo como debe comprenderse esta inmortalidad. Pero es innegable que era general la creencia en la inmortalidad. Daremos las pruebas cuando tratemos de la remuneración del más allá. Lo que daba margen a la duda no era precisamente la inmortalidad del alma, sino el cómo de esa inmortalidad, la forma en que debía continuarse la vida en el más allá. Es verdad
que los griegos, como muchos de nuestros cristianos insustanciales, en la vida ordinaria se preocupaban poco de la inmortalidad del alma. Testigo Heródoto. Por eso, al ver la seriedad con que los orientales y particularmente los egipcios consideraban ya aquí abajo la persistencia de esta vida después de la muerte, pudo creer que era egipcia de origen la creencia en la inmortalidad del alma, pero no. Esta doctrina no es egipcia, ni persa, ni india, ni peruana, ni judía. Es, como bien dijo Cicerón, universalmente humana. Como excepción de todo lo que hay de más noble en la humanidad, en esta fe unánime, no hay más que espíritus semejantes a aquellos griegos degenerados que no se avergonzaban de manchar las tumbas de sus parientes más próximos con aquellos chistes vulgares y malsonantes que la antología nos ha conservado desgraciadamente y en muy gran número. Y ¿quién querrá dar valor al testimonio de aquellos fisgones sin convicción y sin moral para sustituirlo a la gran voz de todo lo que hay de bueno en la humanidad? Aquellas burlas deben contribuir a dar testimonio de la verdadera razón más digna y más santa. Comillas. En las antiguas y venerables edades, dice Cicerón, se daba más importancia a la fe en la inmortalidad que en los días de falta de gravedad en que vivimos. Es mucho más honroso considerar la seriedad con que escuchaban los antiguos la verdadera y digna voz de la fe de la humanidad, que ver la impiedad de siglos corrompidos y degenerados. El cuarto punto del dogma de la razón es la distinción entre el bien y el mal. El cuarto conocimiento que de la razón recibe el hombre es la diferencia entre el bien y el mal. Enseñándonos a conocer a Dios como el espíritu más elevado, más santo y más justo, nos dice la razón que es bueno lo que está en armonía con su naturaleza y con su voluntad, que es malo lo que con ellas está en oposición. Por eso todos los hombres y todos los pueblos han conocido la diferencia entre el bien y el mal, si bien se han equivocado en cuanto a su aplicación y sus pormenores. Mas no hay por qué maravillarse de que en semejante materia se hayan introducido los más graves errores. Si con tanta frecuencia se extravía el espíritu del hombre en cosas puramente abstractas, que no le imponen ni deberes ni sacrificios, comprensible es el error cuando se trata de cuestiones prácticas que tocan tan de cerca a las pasiones. Considerando al hombre tal cual es hoy, podemos ver en él grandes y numerosas alteraciones de la verdad. Mas a pesar de todos estos errores prácticos, la fe en que solo es bueno lo que está conforme con la voluntad divina y malo lo que a esa divina voluntad se opone, jamás ha permitido que la despojasen del derecho de reinar en el corazón de los hombres. Respecto de esto nadie ha hablado mejor que Eudemo de Rodas, comillas. Quieren muchos, dice, que se haga el bien, pero consideran como tal lo que agrada a su naturaleza. Y como el médico tiene ciertos principios según los cuales puede juzgar sin engañarse si un individuo está sano o enfermo, así hay una regla fija y sublime para conocer lo que es bien y lo que es mal. Esta regla es la razón. Hallamos en ella algo que manda y algo que, como el dependiente, debe obedecer a las prescripciones recibidas. Pero el que manda no es otro que Dios, mas no quiere decir esto que Dios manda directamente en nuestra razón y la obliga a obrar. No, quien manda es la inteligencia, pero reconociendo a Dios como causa. Donde quiera que haya un bien que hacer, diríjase primero una mirada a Dios y se hará bien la elección. El mal consiste en todo lo que sea obstáculo a las consideraciones que a Dios debemos, ya por exceso, ya por defecto. Cierro comillas. Ve ahí unas palabras de oro. Nos dan
irrebatible prueba de la verdad enseñada por el apóstol cuando decía, comillas, cuando los gentiles que no tienen ley hacen naturalmente las cosas de la ley, estos tales que no tienen ley son ley a sí mismos. Romanos 2:14. Nadie puede librarse de esta ley negándola. Cuando ha rechazado a alguien la ley cristiana, queda él siempre sobre sí mismo, o más bien en sí mismo, siendo la ley que pregona su razón, y de la cual no podrá jamás desprenderse mientras no reniegue de esta facultad. ¿Y qué consigue? Ha rechazado la ley de Cristo, esta ley con la cual podía justificarse 100 veces ante el soberano juez diciéndole, no la conocí, no la comprendí bien, porque es siempre fácil encontrar excusas cuando se trata de una ley positiva. Pero, ¿qué excusa podrá invocar cuando se le juzgue según la ley que lleva siempre consigo, según la ley escrita con caracteres indelebles en su propia razón? Por eso será esta razón la causa de más severo juicio en cuanto al bien o en cuanto al mal que hubieran hecho los que con tanto orgullo apelaron a ella sola. San Juan 9:41 nos dice, si hubierais sido ciego, les dirá el Maestro, no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, por eso permanece vuestro pecado. Apología del cristianismo del padre Alberto María Valls. Un texto bellísimo, antiguo y vigente al servicio de la defensa de la única verdad, en Convicción Radio. Apología del cristianismo del padre Alberto María Valls. Convicción Radio.